Creo que están muy bien. Como bien saben, que nos quedan todos súper poquito del semestre. Y nos queda todavía la tercera parte de esta asignatura, que tiene que ver con algunos aspectos, si bien es cierto, generales, en el sentido de que afectan a una defensa vinífera, no de la misma forma, pero bastante similar, y se abordan tomando en consideración estas diferencias, no son menos importantes. De hecho, nos queda todo lo que es control fitosanitario en las vides, por tanto, de hecho, hoy día vamos a abrir los fuegos un poquito con eso. Nos queda ver riego y nutrición, en el sentido en que ambos aspectos ustedes ya los han abordado anteriormente en asignaturas dedicadas a ello. Por tanto, mi misión es agarrar esos conocimientos y ver cómo se abordan a la realidad y contexto de producción de la uva, tanto para la vinificación como para la uva de mesa, que de hecho hay diferencias, ciertamente. No tanto en la forma en la que se metabolizan, por ejemplo, los nutrientes, como sí los momentos y requerimientos nutricionales respectivos. Bien, nos queda una tercera evaluación de esto asociada a esto. Por aquí me dicen trabajo. No lo sé. ¿Sí? Sí, así que cuidado, son delicados. No sé todavía cómo abordar esa tercera evaluación. En realidad, sinceramente, eso lo digo, lo estoy replanteando porque en mi mente es una prueba. Pero tengo que ver qué es lo más óptimo respecto de los tiempos también, porque mi idea es no quedarnos con contenido atrás, pero tenemos que hacer esa evaluación de alguna forma. Así que voy a estar, creo, comunicándoselo la próxima semana para ver cómo lo abordamos. ¿Ya? De todos modos, esta tercera unidad es un poco más general. Si bien es cierto, hay cosas profundas que abordar. En principio, si lo miramos como desde la perspectiva de la dificultad, yo diría que está un escalón más abajito que lo que abordamos en la segunda unidad, por ese caso. Así que por ese lado creo que está mejor. Hoy vamos a partir entonces esta tercera parte final con las enfermedades. Enfermedades que afectan las vides en un contexto evidentemente productivo, en el que tenemos las dos aristas de siempre, uva de mesa y uva para vinificación. Vamos a ver también momentos de control, alternativas de control y más importantes medidas que de manera más o menos relevante nos van a ayudar a mitigar o incluso a evitar a veces la ocurrencia de esta infección. Si tuviésemos que licitar las enfermedades que afectan las vides, probablemente nos faltaría espacio, hay un montón. Sin embargo, de importancia económica, nos vamos a quedar siempre quizás con esas dos primeras. ¿Les suenan aquellas? Sí. ¿Las han visto en otras asignaturas o no? Sí. Voy a pasar la lista si nos vemos, estén bien. ¿Conocen la pudrición ácida? Algo, creo. Seguro que la deben haber conversado por ahí, no sé si en mucha profundidad. ¿No es de la valle? ¿Cómo? ¿No es de la valle? Tiene que ver con la valla, pero en general vamos a ver que la pudrición ácida afecta mucho a la uva, casi como un cultivo no exclusivo, pero muy frecuente allí. Esas son las tres enfermedades más importantes. De hecho, son las tres enfermedades que se mencionan en el programa, de alguna manera. Sin embargo, yo quise también añadir a esta listita de cosas que vamos a conversar los hongos de la madera o la enfermedad de la madera, así como también los nematodos. Uno no sabe muy bien dónde meter esos nematodos, pero son relevantes. De hecho, en términos de la planificación del establecimiento, a veces tomamos decisiones con base en el riesgo de infestación asociada a los nematodos. Pero bien, para ir puntualizando, y como ustedes ya conocen hartas cositas de la botulitis, cuéntenme, ¿qué saben de la botulitis? Es un hongo, impecable, súper.
que yo quiero la base. Súper, bien. ¿Qué más? ¿Cómo? Ya, perfecto. Su compañero dice que la humedad favorece la aparición de la botrytis o la infección asociada a la botrytis. ¿De acuerdo? Y el emboscamiento, muy asociado también entonces a la humedad, ¿cierto? Perfecto, ya vamos empezando a hacer unas cositas. ¿Qué más? Perfecto, muy buen punto. Es una enfermedad tremendamente polífaga, una enfermedad que además es capaz de colonizar varios tipos de tejidos, no solamente la fruta. En las flores también podemos ver un ataque de botrytis. Quizás no en el caso de la piel de manera muy grave, pero sí en flores de corte. ¿Ya? La forma en la que apreciamos la sintomatología es distinta. ¿Cómo podrían definir qué es el hongo? ¿Cómo luce? ¿Cuál es la signología asociada a la infección? Pudrición gris. Es decir, un micelio más o menos esponjosito, ¿cierto? Bien denso, de color grisáceo, ¿cierto? Ya, ese es el signo. La sintomatología muchas veces tiene que ver con daño necrótico en el tejido, pero actualmente vemos más frecuentemente el signo antes que el signo. Lo que ustedes dijeron, muy cierto, muy correcto. Se nota que conocen, ya han hablado de botrytis. Es una enfermedad tremendamente interesante desde la perspectiva metabólica, una enfermedad muy, comillas, hábil en cuanto a las vías metabólicas que tiene para poder lidiar con, lamentablemente, algunos controles que nosotros pudiésemos efectuar. La forma de dispersión la conocen, cómo se dispersa el hongo. Esporas, ya, perfecto, llamadas conidias, ¿cierto? Que salen desde los conidióforos, tienen que ver hacia la derecha. Y bueno, también a la izquierda, en realidad las conidias están confundidas. Esas esporas se diseminan sumamente fácil. El viento es suficiente, la humedad, claro, que favorece, por tanto, el éxito de la infección tiene que ver con la ocurrencia o la confluencia de estos tres factores: que exista el hospedero, que existan condiciones y que exista la enfermedad. Confluyendo esos tres factores, evidentemente tenemos una infección. Esa infección se puede manifestar en varias etapas o en puntos dentro del desarrollo de la fruta. No obstante, les comento, el momento en el que la botrytis tiende a ser más agresiva es cuando la fruta está más dulce. En general, a la botrytis le gusta el tejido con azúcar, exactamente, y eso es un punto importante, porque nosotros muchas veces vamos a ver que la severidad del ataque está relacionada precisamente al avance de la madurez. ¿Ya? Generalmente nosotros vemos esto, o lo vemos muy poco frecuente. Nosotros habitualmente vemos, quizás no tan dramático, pero sí, nosotros vemos el hongo. Ya no vemos necesariamente una infección interna, sino que muchas veces vemos ya el micelio florando por el tejido. Esto es un problema porque botrytis no solo va a tener una ocurrencia, una aparición en terreno, sino que también lo vamos a tener en post-cosecha. Un hongo que es capaz de desarrollarse en condiciones de post-cosecha. De allí que nosotros utilicemos el anhídrido sulfuroso como una medida preventiva. Ojo, el anhídrido sulfuroso, si bien es cierto, es capaz de destruir parte del hongo, no es capaz de eliminarlo por completo. Por eso usamos los generadores de anhídrido sulfuroso post-cosecha. La infección habitualmente tenemos que asociarlo al ciclo de vida, de manera de adelantar un pelito, el ciclo de vida rápido. Estas estructuras de resistencia y luego diseminación que tiene la botrytis permanecen en terreno, de allí la relevancia de la eliminación de los restos frutales que quedan después de la temporada. ¿Se acuerdan que en uva de mesa teníamos una opción al momento de cosechar, que era limpiar los racimos en terreno? Cosa de meterlos en la cajita de cosecha limpios, llegar, seleccionar y embalar. Bueno, esa limpieza, lo ideal es que esa fruta que cae al piso no caiga realmente al piso, sino que en una caja. Y esa caja sea retirada después del campo. ¿Ya? Después esa fruta se vende para hacer pasa, o para hacer jugo, para hacer vino. Varias alternativas hay. Lo ideal es que no quede. ¿Por qué? Porque va a significar un sustrato en el cual va a desarrollarse el hongo y va a aumentar
el inóculo inicial que vamos a contar con para la siguiente temporada. Eso en el contexto del uva para consumo fresco, ¿cierto? Pero ¿qué pasa en el caso del uva para vinificación? Muchas veces nos estamos súper justitos en la plata. Es caro meterse a botar, por ejemplo, los pámpanos, para coger los pámpanos, sacarlos del terreno. Los pámpanos quedan ahí, nadie los recoge. Y eso es un problema. Ya se van a poner los pajaritos, van a estar felices, los ursales, picoteando un buen rato, pero queda mucha fruta y se descompone en el terreno. Por tanto, el inóculo inicial para la siguiente temporada es más alto. Eso significa que existe un riesgo de infestación temprana. De hecho, este inóculo lo que hace normalmente es colonizar los restos florales que quedan. Y a partir de eso es que empieza a incrementarse el riesgo de aparición de la enfermedad más baja. Sin embargo, desde la perspectiva como del ciclo, es muy probable que tengamos que esperar a que la fruta esté madura para poder observarla. ¿Ya? Esto especialmente en condiciones en las que la infección se desfavorece. En nuestra realidad, el ciclo de vida de la botrytis es asexual. Eso es una ventaja para nosotros, porque la reproducción sexual presenta una ventaja evolutiva muy grande. La reproducción sexual permite la variabilidad genética. Y esta variabilidad genética, que en el fondo tiene que ver con la recombinación de los genes de los parentales, permite que existan mutaciones que a la larga pueden traer consigo dificultades en el control químico. Todos, o la mayoría de los controles químicos, están asociados a alguna parte del metabolismo del hongo que se ve afectada. Son disruptores metabólicos, la mayoría de los. Condiciones que favorecen la aparición de la enfermedad las conocen. Ustedes cuando hablan de que no, mucho buscamiento trae enfermedades, muchas veces esa enfermedad es la botrytis, muchas veces, aun cuando no la veamos de manera inmediata. Sin embargo, también los daños mecánicos son un problema. Pensemos en el picoteo de pájaros, pensemos en algunos insectos que pudiesen morder la valla, especialmente ya pasada la fase 3, esperando no sé, ¿conocen algún insecto que sea capaz de romper las pieles de una uva? La alopecia, bien perfecto, es la larva, ¿cierto? Es capaz de ingresar, de hecho, lo vamos a conversar en la parte de plagas en particular, genera una herida y esa herida es más susceptible para el ingreso de botrytis. ¿Alguna otra plaga que pueda hacerlo? ¿Conocen algún himenóptero que tenga mandíbulas así grandotas y poderosas? ¿El burrito? No, ese coleóptero normalmente se alimenta de cosas más tiernas. La ballena. La balla no. La tijereta tiene unas mandibulitas de biluchas y tampoco un himenóptero. ¿La chaqueta amarilla les suena? La chaqueta amarilla, un himenóptero, unas mandibulotas poderosas que le permiten rasgar tejido, romperlo y alimentarse del interior de la valla. Y ahí es cuando llegan las abejas. Y la gente dice, ay, las abejas me están rompiendo la fruta. En realidad, las mandíbulas de las abejas no están hechas para morder de la forma en la que se están hechas las mandíbulas de los himenópteros. Y es importante eso. La gente piensa que la abeja es el problema y no es así. La abeja de verdad que no es capaz de romper. No, tiene unas mandíbulas re pequeñitas, pues son casi para esconder la lengua, en el fondo. Básicamente para eso y afirmar, ya para labores de limpieza y algo de defensa para afirmar y poder trabar el alimento. Pero nada, en realidad. Por tanto, ojo con los daños mecánicos que favorecen la aparición de la botrytis, pero no la determinan. Podría no tener ningún riesgo de daño mecánico y tener botrytis igual. La botrytis no necesita un punto de ingreso, se lo fabrica. Por tanto, ¿qué medidas de manejo creen ustedes que ayudan a disminuir la incidencia de botrytis? Por ejemplo, nombra un manejo que favorezca la ventilación. Desoje, poda la hace en invierno, por tanto, claro, la poda per se no, pero sí la forma en la que direccionaste los cargadores. Eso podría ser, ya. ¿Sí? El desbrote, el arreglo de racimo, el raleo de flores,
¿cierto? Lo que hacemos con el agua de mesa, con la aplicación de ácido fibrélico, uno de sus objetivos es precisamente disminuir la cantidad de bayas que tiene, hacerlos más sueltos. Pero ¿y qué pasa en el agua vinífera? Ya, podríamos tener un desorden, pero no llevo la ventilación de ¿qué pasa con el racimo? ¿Qué pasa con el racimo mal apretado? El racimo no se nota, el agua que estamos ahí. Ya, propongo un manejo para disminuir la capacidad del racimo. Y para la fibrilita que tengo un catalán. Ah, bueno, pero eso es como de mesa, de acuerdo, también podría ser una medida. Si quieres, súbela nomás. No sé si se sabe. Entra más dentro, igual se ve, ¿no? Sí, se ve. Sí. Tenemos ventilación, aprovechamos que se puede. Así que los niños no lo vean. Ya, manejo para agua vinífera, para disminuir compacidad. Con lo que hemos hablado, no tienen para qué inventarse la raja, es lo que hemos conversado. ¿Cómo podrían generar una menor cuaja en el agua vinífera? Todo lo que desfavorezca el flujo de fotoasimilados hacia la flor nos va a ayudar. Una de esas alternativas es deshojar en prefloración o floración. Con eso van a tener bayas, menos bayas y bayas más pequeñas probablemente. Un deshoje focalizado en fruto cuajado también me va a ayudar a tener bayas más pequeñitas, potencialmente. Estrés hídrico, pero no hemos hablado de eso. No hablaremos de ello. Eso nos ayuda a tener fallas más pequeñitas. Dependiendo del nivel de agresividad que sea y el momento en el que lo ejecutes. Sí, generalmente en la uva de mesa tenemos otras herramientas para poder lidiar con la compacidad del racimo. No sé, recién Santi decía aplicar ácido fibrélico para elongar el racimo, el raquis. Claro que sí, por supuesto, el agua vinífera no lo hace, por varios motivos, costos y consecuencias. ¿Qué consecuencias? Nos va a afectar probablemente la fertilidad de la yema en un contexto en el que deja múltiples yemas por planta, trabaja por otro lado generar un sobrecrecimiento de la valla muy probablemente, te diluye los conceptos de interés. Más allá del costo hay consecuencias prácticas. Hay un factor que no siempre se toma en cuenta de manera tan directa, que es la susceptibilidad varietal. Y la susceptibilidad varietal viene por la confluencia de varias cosas. Una de ellas es la arquitectura y densidad del racimo. Racimos que tienden a ser más apretados, naturalmente. ¿Ya? Aun cuando ustedes hagan manejos para evitarlo, van a tener cierto nivel de compacidad que les es natural a la variedad. Pero adicionalmente esta susceptibilidad va a estar también fuertemente influenciada por las características mecánicas de la piel. A veces las pieles tienden a ser menos provistas de protección, pieles más delicadas, más blandas y más fáciles por lo tanto de penetrar por parte del hombre. Se ha tratado de, y esto es como parte de los avances que se ha hecho en el mejoramiento genético, de buscar algunos genes de resistencia para enfrentar de mejor manera el ataque de algunas enfermedades. Ha funcionado relativamente bien con oidio, donde la planta afectada por oidio tiene una sobrerespuesta muy rápida, o sea, detecta al hongo, el hongo está generando su infección y la planta rápidamente genera una muerte celular controlada alrededor de ese hongo y lo apaga. O sea, es una especie de cortafuego alrededor de la infección. Y con eso controla que el daño no se extienda. Pero con la botrytis es más difícil. Es harto más difícil para la planta, solamente a través de sus mecanismos naturales, conseguir tolerar bien la infección. Control químico habitualmente lo tenemos que dividir como en dos filosofías. Quizás la primera tiene que ver con el control
del inóculo presente en el campo que proviene de la temporada anterior. Por lo tanto, ese manejo químico va a ser más o menos intenso según cómo hayan sido las condiciones de la temporada anterior. Si tuvo una lluvia en precosecha, se me pudrió un montón de fruta en el campo, independiente que después la haya botado, evidentemente parte de la siguiente temporada con un inóculo más alto. Ese inóculo más alto lo tengo que controlar con un control temprano, valga la redundancia. Y ese control parte en prefloración. ¿Vale? Cuando ya tenemos el racimo elongándose con los botones florales aún cerrados, hasta floración, más o menos, incluso acercándonos en poscuaja al cierre del racimo. Durante todo ese tiempo nosotros controlamos lo que dejó la temporada anterior. ¿Ya? Aún no se ha desarrollado la enfermedad como tal. ¿Ya? La enfermedad como tal parte generalmente cuando el fruto empieza a acumular azúcar, es decir, desde el embrión en adelante. Y ahí nuestra ventana de aplicación es cortita, súper breve. Porque en algún punto nosotros vamos a tener que cosechar esa fruta. Esa fruta la vamos a meter en un barco, se va a ir a un lugar donde la reciben y tienen que saber que esa fruta no tiene pesticidas o tiene las cantidades por debajo de los límites aceptables. ¿Sí? Y eso determina cómo se planifica el manejo fitosanitario en general, no solamente asociado a botritis. Aun cuando dentro del manejo fitosanitario el control de botritis es como un capítulo aparte, ¿vale? Porque es una de las enfermedades, si no la más importante, es una de las más importantes dentro de la cosecha. Dicho esto, entonces, hay un factor relevante cuando uno hace una aplicación, que es la carencia. ¿Sí? ¿Conocen el término carencia? Sí. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de carencia? Que es seguro cosechar o consumir, ¿cierto? Ese espacio de tiempo. Y las carencias son variables, depende del producto, la forma de acción, la resistencia que tiene el tejido. Hay una curva de degradación que es prácticamente la misma para todos, los tiempos son los que cambian, la forma en la que se degradan en la planta varía en eso, en realidad, en los tiempos que demoran. Por tanto, al momento de cosecha uno debiese saber que no solo es seguro, sino que logramos conseguir una concentración inferior a lo aceptado por el mercado. Usted hace que hay productos químicos que están prohibidos en algunos mercados. Por tanto, nuestro manejo químico debe estar relacionado con nuestro mercado objetivo. El producto que yo no puedo usar, porque si se detecta, aunque sea una muy pequeña cantidad, esa fruta no puede llegar a ser. Y redirigir fruta es caro. Es caro, no solamente gestión logística, sino que también los costos asociados al transporte. Entre íntegra y cosecha, como les decía, es donde tenemos que tener la mayor precaución, idealmente las aplicaciones que sean la menor cantidad posible y ojalá de productos que sean multicidio. Un producto multicidio, imagino que también han escuchado el término, hace referencia a un producto que tiene más de una acción. Vienen coformulados de manera que a la botritis no solamente les va a afectar en una ruta metabólica, sino que probablemente en 2 o 3. De esta manera, vamos a estar evitando o disminuyendo el riesgo, que no se evita, de generar resistencia. ¿Han escuchado eso? También. Múltiple sitio de lugar. La relación de moléculas, en el entendido que no solo cambiamos el producto comercial, sino que en realidad cambiamos el mecanismo de acción cuando tenemos que utilizar más de un producto, es sumamente importante para evitar la aparición o disminuir el riesgo de aparición, digo, de resistencia. La resistencia no es algo que la botritis, por ejemplo, para centrarnos acá, no es algo que la botritis gane tras muchas aplicaciones. En realidad, dentro de la población del hongo,
Imaginen que hay un 0,1% de esa población que es resistente o tolerante al teuconazol. Teuconazol, que es un fungicida y se usa para muchas cosas, no solamente para botritis. Entonces ya por la primera vez apliqué teuconazol para controlar, maté prácticamente a todo el hongo, por la población de hongos, menos a ese 0,1%. La siguiente vez, si vuelvo a aplicar teuconazol, ese 0,1% ya no es un 0,1%. Al quedarse sin competencia, aumentó la población, aumentó la proporción de esa parte de la población que es resistente. Por tanto, va a ser, no sé, un 0,4%. Si sigo aplicando teuconazol, voy a estar segregando únicamente a esa fracción de la población que es resistente. Entonces, en realidad, la resistencia no la genera el hongo porque sea súper capo, súper inteligente y maestro en química. No, tiene que ver con un mal manejo de las poblaciones. Cuando nosotros vamos seleccionando, en realidad, aquella que es resistente. Por eso, si yo uso teuconazol o fenbuconazol, estoy utilizando el mismo producto en el fondo, en términos de su método de acción. De ahí la relevancia de buscar o productos que atacan en múltiples sitios o bien simplemente rotar moléculas dentro del programa. Se llama que la resistencia de la enfermedad en sí es como que nosotros le damos las condiciones para que la población que queda de la resistente, sí, vais seleccionando eso. El mismo concepto de selección que nosotros utilizamos cuando propagamos microorganismos, que aplicas un antibiótico y no sé, miles de millones de bacterias que habían tres células que eran resistentes, por la única que resistieron y quedaron vivas. Esas las propagas. Para volver a limpiar tu cultivo, vuelves a aplicar el mismo y así te queda solamente con esa resistencia seleccionada. Es lo mismo, exactamente igual, pero en plano. Y más riesgoso todavía. Por tanto, insisto, la idea acá es tratar de apuntar a un manejo que sea inteligente de la perspectiva del uso de los productos. Porque también es súper lindo que yo les diga, no tenemos que rotar moléculas para evitar resistencia, pero en la práctica es carísimo. Es súper caro tener más de un producto para tener perfil. No solo porque se va a vencer en la bodega, sino porque en realidad es caro, es súper caro comprarlo. Y los tengo que usar en la misma temporada. Entonces es algo difícil de hacer en la práctica y hay que elegir muy bien los productos, porque además todo eso tiene que estar en concordancia con lo que se exige en el mercado. Uno podría pensar que esto es grave, es súper importante técnicamente en la uva de mesa. No, la uva de mesa también es importante, la presencia de botritis no solo acaba con la fruta, la destruye, sino que también genera daños en el vino. Recuerden que la botritis, en capítulos anteriores vimos que traía una enzima, la lacasa, que oxida fenoles, oxida compuestos fenólicos. Y esta oxidación enzimática daña la calidad del mosto y luego del vino. Por tanto, también hay que cuidado. Evidentemente, en una condición de espaldera o de parrón, lógicamente la ventilación es muy distinta, ¿cierto? ¿Dónde es más difícil ventilar? En el parrón, ¿cierto? Por tanto, tenemos que abrir ventanas, deshojar, desbloquear, estar más atentos con eso. Y hacer un monitoreo. Que, aunque ustedes piensen que cuando vemos ya el con la presencia de botritis es tarde, igual se puede detener parte de la infección. Eso se llama aplicaciones curativas. Que cuando aparece el patógeno, aplicamos y se muere el patógeno. ¿Sí? Es como pegar un combo fuerte, pero el daño ya está hecho. Entonces, sí o sí, eso va a implicar que durante la etapa de cosecha haya que limpiar de manera más intensiva ese racimo, probablemente. Alternativas al control químico existen, especialmente enfocadas en lo que es precosecha. Cuando tenemos lluvias más o menos tardías, el inóculo se dispara, no vemos el hongo necesariamente porque está lo suficientemente apretado con las moléculas que le metimos antes, pero sí tenemos que evitar que esporule y que se desarrolle esta realidad. Generalmente están formulados con estos bacillus, tanto subtilis como amilorupefáceos, que cumplen la misma función. Logran detener de manera bastante eficaz el avance de la botritis. No obstante, siempre es riesgoso
el periodo de cosecha después de una lluvia. Es decir, que puede que ya haya controlado y no haya aparecido botritis, pero las piernas de esa fruta ya no le dan para llegar a China, sino que probablemente va a tener que ver un mercado un poquito más cercano, con los costos que se implican, o con dejar de ganar lo que se está. Preguntas, hasta acá. Dudas respecto de la botritis. ¿Queda más o menos claro el panorama? ¿Sí? Botriticidas hay un montón. Los que están muy de moda son los que están basados en cobre frente hidratado, funcionan súper bien, súper bien. Y muchas veces vienen coformulados por alguna otra molécula. Ojo con las moléculas. A veces el botriticida es súper bueno, pero algunos de esos productos en los que viene formulado este producto que estamos aplicando está reñido con los límites mínimos, más bien, los límites máximos permitidos en el mercado de destino. Revisen eso siempre. Cuando se manden la patinada de mandar fruta o querer mandar fruta con alguna molécula prohibida. ¿Esta sería la enfermedad que más importancia económica tiene dentro de la vida, no? Sí. Estaba juntando ahora. Sí, porque afecta todas las áreas en las que producimos uva, para todo, desde jugo hasta pasa, todo eso se afecta. Tiene daños no solamente en campo, sino que también en post cosecha. Estaba pensando en otra enfermedad que vamos a hablar más adelante, en la enfermedad de la madera. Pero la enfermedad de la madera está más bien supeditada como a la uva vinífera por las condiciones de cultivo. Esto es mucho más general. Entonces sí, de acuerdo, botritis, por sobre penicillium, por sobre oidio, por lejos. Sí. Nuestro esfuerzo siempre, insisto, es el foco de botritis, el cargo. Sin embargo, si no nos hacemos cargo de esto, podemos llegar al mismo nivel de daño. Esto es más simple desde algunas perspectivas en realidad abordarlo, porque nos saltamos la parte de post cosecha. El oidio no se desarrolla en post cosecha. ¿O sí? No, solamente en la caída. Excelente. De hecho, el oidio se alimenta de tejido verde, llamémoslo así. Por tanto, también el ataque hacia la valla misma está supeditado a aquellas etapas en las que el contenido de azúcar en la valla es bajo. Una vez empieza a aumentar el azúcar, la valla se vuelve, entre comillas, por favor, muy entre comillas, invulnerable al ataque de esto. Lo cual hasta cierto punto es cierto, porque el raquis sigue siendo tejido verde. No. ¿Y por qué? Porque en realidad no lo puede colonizar. El oidio es un hongo que es muy deficiente en el control de su potencial hídrico. Es decir, si yo sumerjo el hongo muere muy rápido. La botritis aguanta más. De hecho, le favorece el agua libre, funciona bien. Si le cae lluvia encima, la botritis dispara. El oidio, una parte de ese hongo va a morir. Luego, como va a haber humedad, reaparece con mucha fuerza, pero entiéndase que el agua libre no le favorece. Y atacar una valla con azúcar hace que el agua de dentro del hongo salga hacia el tejido celular de la valla. Entonces, no puede alimentarse, no puede sacar cosas de ahí y se muere. Por lo tanto, el oidio se va a desarrollar, si es que puede, todo el tiempo en el fruto. No así en la valla solamente durante la etapa inmadura. Ese es el signo, ¿cierto? Ese es el micelio, un micelio que no es esponjosito como el de la botritis, es más bien plano y pulverulento, tiene un color ceniciento, medio blanquecino grisáceo, ¿cierto? Fácil de remover, si ustedes pasan el dedito, sale como si fuese polvillo, pero el hongo se está alimentando de las células que están expuestas, ¿cierto? De la piel. Por lo tanto, pensemos en una uva de mesa. ¿Cuál es el daño? Porque voy a matar el hongo, si el hongo se va a morir también solo, también. ¿Generará algún daño? Sí, porque mató las células que están en la piel. Por tanto, la piel va a aparecer como que estuviese raspada. ¿Ya? Ok, lo puedo eliminar en
En el momento de cosecha sí una limpieza de residuos. Sí, siempre cuando sean pocas vallas las afectadas. 10 de 10. ¿Qué pasa luego para la vinificación? No me importa la apariencia, ¿cierto? Me daría lo mismo. No obstante, en la piel hay un montón de compuestos de interés, aromas, taninos, antocianos en el caso de la uva tinta. Por tanto, si se daña la piel, se daña ese espacio donde está guardado ese compuesto que me interesa. Por tanto, también hay un daño importante. Y además, adicional a todo esto, cuando la infección ocurre en una etapa temprana, cuando la valla bien chiquitita, esa valla, recuerden que pasa por 3 fases. Y durante la primera fase y la tercera crece activamente. Si la valla tiene parte de su piel muerta, tejido necrosado, o sea, ya cicatrizado, todo lo que quieran, pero está muerto, ¿qué es lo que se está expandiendo? La pulpa, fuertemente. ¿Qué pasa si no se puede estirar la piel? Y se rompe, y se rasga completo, se parte la valla. Y ese es un daño característico de una infección de oído temprano. ¿Ya? Una forma fácil de identificar que la están haciendo pésimo, porque además se dieron cuenta retado. En el follaje, el oído se puede desarrollar durante gran parte de la temporada. Condiciones de humedad, condiciones de falta de iluminación, evidentemente favorecen a la presencia de este. Desde brotación hasta pinta, estamos muy enfocados en que no haya oído en la valla o en las flores tipo vallas. Por tanto, hacemos aplicaciones muy frecuentes de azufre. Se da cuenta que a veces uno entra o pasa por algún viñedo y huele a azufre fuerte. Eso es porque están generalmente o aplicando azufre mojado o en polvo de manera preventiva. El azufre funciona como un fungicida preventivo de contacto, ciertamente, que es barato de usar, pero tiene un efecto acotado en el tiempo. Ya dura, no sé, 7 días y tenemos que estar repitiendo. Entonces estamos aplicando mucho azufre y ese es uno de los problemas que tiene la industria también, las aplicaciones de azufre. Eso tiene un costo ambiental enorme. Por tanto, bueno, llega un momento en el que a veces debemos decidir aplicar algún producto un poco más amigable con el medio ambiente hasta cierto punto, contamina menos, pero químicamente es bastante más tóxico. ¿Ya? Y ahí cuando utilizamos algunos productos sistémicos de alta permanencia que duran o protegen durante un periodo de cerca de 30 días, como se realiza sin metil, funciona bastante bien. Pero teniendo en cuenta eso, ¿vale? Que son moléculas que van a permanecer en el tejido. Y no olvidemos que hay una curva de degradación, no lo olvidemos nunca, porque arriba en flor igual que en el futuro. Porque la valla se forma a partir de qué parte de la flor es lo que conforma la valla. Por supuesto que sí. Exactamente, es el ovario que se engrosa y el tejido interno es la pulpa, como que rodea las semillas que eran los óvulos que fueron fecundados. Entonces, bueno, esa fue la alternativa hasta el momento. Como les decía hace un ratito, hay algunos cultivares que son o que están siendo desarrollados hacia una tolerancia donde generan una sobrerespuesta frente al ataque del hongo y evitan la diseminación del virus. Todavía no están disponibles en el mercado, pero ya llegará. Respecto a la pudrición ácida, y aquí como algunos no lo conocían, les comento que no es un microorganismo, sino que en realidad es un conjunto de entre hongos y bacterias, y los hongos normalmente son no filamentosos, así no generan micelios, sino que son más bien del orden de las levaduras. ¿Conocen este bichito de acá? ¿Lo han visto alguna vez? Estoy seguro que sí. Esta es la Drosophila melanogaster, la mosquita del vinagre. Si uno deja fruta mucho tiempo en la frutera y se empieza a poner ya esponjosita, aparecen unos mosquitos chicos. Esa. La mosquita del vinagre o Drosophila lo que hace es diseminar. ¿Ya? La mosquita no es que vaya y muerda la valla, porque las moscas que aparato tienen para alimentarse. Sí, una esponja en el fondo, ¿cierto? Por tanto, no son capaces de generar vallas.
Dicho esto, entonces son indicadores de la presencia de esta enfermedad. Es una enfermedad que, como bien dicen junto acá, es oportunista. Aparece únicamente cuando se dan las condiciones y la condición es que hay un daño mecánico. ¿Cuál es el daño mecánico de importancia? Picoteo de pájaros. Clásico. Aparte del picoteo de pájaros, ¿qué más podríamos encontrar? Este mordisqueo de las avispas, por ejemplo. También podría ser. Cuando en uva vinífera estamos cosechando algo muy tarde, recuerden que la valla tiende a soltarse más fácil, con la medida en la que está más madura. Entonces, también el daño mecánico asociado a desde manipulación o lo que sea, también podría generar rasgaduras en la fruta y por tanto ingreso de esta enfermedad. Esta enfermedad luce más o menos así. Hay una desagregación de la punta especialmente y una emisión de fluidos hacia el exterior con un olor bien característico, huele a vinagre, muy fuerte. Y normalmente vamos a ver revoloteando un montón de estas mosquitas. Como les decía, esto ocurre únicamente en la medida en la que ocurre también un daño mecánico. Formas de control, de partida de prevención. La prevención es algo importante y daños mecánicos en la fruta no debiésemos tener si no son por acción de insectos o aves. Por tanto, ayer conversaba con ustedes, ¿cierto? El tema de los pájaros. De los ruidos, sí. Ya, vale. Una alternativa que siempre tenemos que considerar es que los pájaros van a traer consigo el daño mecánico que predispone a la ocurrencia de esta enfermedad. Por tanto, ver dentro de lo que es posible un control para disuadir su presencia. Respecto al control químico, como esta enfermedad aparece cuando la fruta ya está madura, cuando tiene azúcar, normalmente las aplicaciones enfocadas en botrytis suelen suprimir de manera bastante fuerte la diseminación de la enfermedad. Un racimo de uva de mesa afectado por pudrición ácida es invendible. Eso no se puede cosechar, no se hace. Ese es el nivel de pérdida. Aunque fuese una pequeña fracción del racimo afectado, eso es inlimpiable. Recuerden que la fruta, la uva en este caso, no se lava y queda impregnada en ese olor a vinagre. Es bastante paso. Preguntas, chicos, acá. Antes de hablar de la terul, ¿qué más enfermedad? Y la pastilla. Los hongos de la madera. Los hongos de la madera, como su nombre lo indica, es una enfermedad causada por hongos, ciertas especies que lo que hacen es colonizar y alimentarse del tejido vascular de la planta, básicamente de su xilema, del remuflor. Esta alimentación implica un taponamiento y una necrosis generalizada de las estructuras de la planta, troncos, brazos. Y con ello, evidentemente, ¿qué le pasará a la planta? Progresivamente va muriendo, va perdiendo la capacidad de producir, de restituir material, no puede crecer y se muere. Es una enfermedad que no tiene cura. Una vez que la planta se infecta, la enfermedad se desarrolla en la planta, no. Y en la medida en la cual nosotros gestionamos de una manera u otra esa planta, el avance va a ser más rápido o no. Ojo, la planta puede venir infectada, generalmente viene desde el vivero con la enfermedad o por alguna embarrada que nos hayamos mandado nosotros. Ya veremos eso. Si viene del vivero, es muy probable que no nos demos cuenta de que está infectada hasta bien avanzado el desarrollo productivo. ¿Puede venir el impacto? No, sí, de hecho, ya que lo mencionas, me adelanto un poquito. ¿Qué es lo que vemos acá en esta fotografía? Eso es el portainjerto, está en la unión variedad portainjerto y variedad, debería estar la variedad, ¿cierto? Completamente necrosado, ¿sí? Claro, esta zona siempre es como bien intrincada en la forma en la que se comunica, ¿cierto? No obstante, es una herida que a la planta, cuando se estaba formando, le tomó cierto tiempo solucionar, lograr juntar los tejidos que funcionen. Ahí, claro, eso lo logran las plantas relativamente fácil cuando hay compatibilidad. El problema es cuando ocurre la infección a partir de esta herida.
y se disemina desde acá, no necesariamente que esto haya estado infectado o que la variedad haya estado infectada. Puede ser uno, puede ser los dos, puede ser ninguno y sea un factor ambiental. Como por ejemplo la máquina con la que yo estoy haciendo el injerto. Hay varios tipos de injerto. ¿Tuvieron esa parte de propagación? ¿No? El injerto Omega, ¿lo conocen? Ese que más o menos así. ¿Sí? Donde tiene una forma con mayor superficie de contacto y esa firma no está lo mismo. Es una maquinita la que hace eso. ¿Vale? Y si vamos a un injerto más simple, uno de empalme, cortan 2 biseles, los pegan, cinta y se olvidan. Eso, si ustedes no desinfectan el cuchillo con el que están haciendo ese corte, propagar la enfermedad. Y esto, insisto, este nivel de necrosis ustedes lo van a ver desde el año 5 en adelante. Es decir, ustedes estaban muy tranquilos porque veían las plantas creciendo bonitas, produciendo bien, y de pronto, ¿qué pasa? Empieza a caer la producción, no llegamos a los 16.000 kilos que queríamos. Llegando a 12.000, raspando. Al año siguiente vemos que le falta un pedazo a la planta, se le murió un brazo entero. O la mitad de un brazo, y después el otro brazo, después la planta. Y esto va muy de la mano a los manejos caseros. Este punto no lo olviden, la mecanización. La mecanización en el caso de la uva vinífera es una realidad. Nosotros pre-mecanizamos la poda, por ejemplo, hacemos pre-poda. Y eso favorece la diseminación de la enfermedad. Ya, yo soy más de la antigua, yo no mecanizo. ¿Por qué no puedo? No tengo la plata, nada, da lo mismo, el motivo que sea. No mecanizo, lo hago todo a mano. Pero, ¿qué tan cierto es eso de que entre planta y planta desinfectamos la tijera? No. Ya, ok. Podría ser nunca, y uno dice, ya, sí, es como súper idílico hacerlo, pero no va a ser. Estoy en la casa, ¿qué va a pasar? Si las plantas están sanas, no tengo de qué preocuparme. Puedo no desinfectar y me da lo mismo. Pero la pregunta, ¿estamos seguros que están sanas? ¿Hacemos una prospección sanitaria de los huertos? No sé. Nosotros en realidad cuando hacemos prospecciones sanitarias están enfocadas en buscar plagas y me quedé. Luego buscamos chanchitos, buscamos conchuelos, trips y hay las arañitas esas. Tenemos que contar. Y eso es todo. Y esto, buscamos sintomatología de virus. Ya no pude meter los virus en la clase porque era como otra clase nueva. Así que no sé. Si quieren conversarlo, haremos un espacio en alguna parte. También, temazos, también se transmiten de planta a planta por manejo. Y ahora, ¿cuál será el manejo en el que tenemos una infección efectiva? Si la planta no está infectada desde el inicio, ¿qué manejo cultural incide en la infección? Se lo acabo de contar. La poda invernal. Vale, estos microorganismos, se nos muestra que evidentemente son varias especies, no hay más, yo corté la lista, o el doble. Son hongos que ustedes encuentran en cualquier parte. De hecho, análisis de suelo, ustedes buscan microorganismos, los van a encontrar, están. El tema es que ingresen por heridas que permanecen mucho tiempo abiertas. Si yo ahora voy al viñedo y desbroto, le estoy haciendo una herida a la planta, ¿cierto? Pero esa herida, la planta la soluciona así de rápido. No solo una herida pequeñita, sino que la planta está activa, es capaz de cerrar y solucionar eso rápidamente. Sin embargo, en el invierno la planta no es capaz de solucionar eso rápido. Se demora. La tasa de respiración de ese tejido es bajita. Por tanto, las heridas quedan abiertas mucho tiempo. ¿Qué podemos hacer para evitar que queden abiertas tanto tiempo? Perfecto, pintar las heridas. Mucho tiempo se dijo que las heridas más chiquititas no se pintan. Digo, si estáis pintando, píntalo todo. Cada uno de los cortes, ya no solamente los más grandes. Otro factor que predispone o aumenta el riesgo es la fecha de poda. Esto suena más raro. La fecha de poda incide porque las condiciones que
que tenemos en inicio de invierno, mediados de invierno y final de invierno son suelos. Los hongos se diseminan de mejor manera hacia el final del invierno. Las temperaturas son más altas y la humedad sigue siendo alta. Por tanto, el inóculo global, no voy a hablar de especies, el inóculo global es mucho mayor, por tanto el riesgo de infección es mucho mayor. Ya, al final del invierno. Sí. Solución, podar temprano. ¿Sí? Ya, pero ¿y qué pasa si yo quiero retrasar un poquito la floración porque si no se me queman los brotes? No puedo podar tan temprano. Ahí sí tengo entonces tomar todas las medidas de resguardo desde la eliminación de todo el material de poda lo antes posible y la pintura. La pintura es, aunque ustedes no lo crean, la vieja confiable. Siempre ayuda. Siempre ayuda a cerrar esa herida de manera artificial para ayudar a la planta. Más medidas de prevención, no son todas esas, no insisto, medidas de prevención. Eso, más o menos. Cuando uno está estresado, a final de semestre, las defensas tienden a bajar un poquito, ¿cierto? Nos estornudan al lado y caemos en cama, tenemos fiebre, a la planta le pasa lo mismo. El contexto de la uva de mesa, es como que la planta está relajada, como usted, que no se estresa. En cambio, la uva vinífera es como su profe, súper estresado, un montón de cosas encima. Entonces, la capacidad que tienen de tolerar el ataque de cualquier cosa es mucho menor. Y en el caso de la uva para vinificación, nosotros hacemos estrés hídrico. ¿Ya? Y hacemos este estrés hídrico de manera bien intensa durante la producción. Por tanto, la planta tiene menos herramientas y una menor capacidad de respuesta en realidad frente a situaciones de estrés. Por tanto, lidia mucho peor con estas enfermedades. De allí, como les decía, que en uva vinífera este tipo de enfermedad sea más importante. Bien, ¿alguna pregunta, muchachos? ¿Hay alguna otra medida preventiva? Nosotros, por ejemplo, en las 10 que estaban en Pirque, utilizamos esto. Nosotros usamos un conglomerado, una mezcla de microorganismos, sumergimos las plantas 24 horas antes de la plantación y las colocamos enteras. ¿Por qué? Porque cuando uno coloca la planta, se rompen un poco las raíces también. Por el riesgo de eso. La idea es que haya microorganismos que protejan frente al ingreso de estos hongos. Esta es la sintomatología que uno ve cuando, por ejemplo, se le murió el brazo a la planta. ¿Qué es lo que uno tiene que hacer con madera muerta? Siempre se saca. Uno hace el corte en contraste con este tipo de lesiones. Esto te dice que la planta está infectada. En huertos experimentales, donde se trabajan las plantas aisladas, ¿sí? Es decir, solamente se trabaja en esa planta y luego solamente en la otra y así, se ha podido constatar que el origen de la infección estaba, por ejemplo, en la zona de inserción patrón portíngeno, el patrón variable. Otro punto importante es de dónde obtuve la variedad. A veces es la variedad que está enferma. Entonces vas a la planta madre de la variedad que está en el vivero y constatas que está efectivamente enferma. O el portíngeno. Porque el portingerto también se propaga como una planta madre, exactamente igual. ¿Sabían eso, cierto? Que en fotopropagación vegetativa, sacamos trocitos, hacemos estacas, propagamos, luego injertamos. ¿Sí? ¿Todos claros con eso? Porque no creo que alcancemos a hablar de propagación en realidad la hacemos, lo que intentar hacerlo, no prometo mucho. Entonces, claro, así es como se constata cuando trabajas con plantas aisladas, que generalmente mantienen cuarentenas. La planta que se infecte en el terreno, salvo que haya una planta infectada de ahí. ¿Correcto? ¿Hay compensación económica de parte del vivero? Después de 7 años. Aunque está muy lento. Y además, ¿cómo se identifica que sea el vivero? Claro, el tema es
como el video te va a decir ya sí, ningún problema que pago por las pérdidas, pero tienes que probarme que existió. ¿Existe esa forma? No, Probar que. no se puede. La vida es imposible. El video solo responde en términos de pérdidas cuando llegan plantas muertas o tiene un porcentaje bajo de rotación en la planta que colocaste. Lo único que podrían responder. Pero no en cosas tan a posteriori, pero muy a posteriori. Yo podría mandarme las barras y estar con un video. No, ¿Sí? No existe eso. No hay una forma de hacer como un test sin que sea como tan invasivo que el hecho de empezar a hacer un rápido. Los PCR, los PCR podrían funcionar que te permitan detectar cadenas de ADN específicas que se utilizan como marcadores de los satélites normalmente a partir de un tejido. Sí, podría hacerlo, pero la observación directa de este tipo de sintomatología suele ser mejor indicada. Ahora, ¿cómo uno se asegura de comprar una planta sana? Comprando plantas que están certificadas libres de virus y libres de enfermedad de madera, que es una certificación que tienen que buscar los productores de plantas libres. Si yo hago mi propia planta, que lo puedo hacer, es fácil, súper barato, me sale casi gratis, no estoy seguro si estoy propagando un material enfermo. ¿O sí? No. ¿Cómo se logra una planta libre de virus? Ya, fácil. Por eso es súper transversal. ¿Qué forma de propagación nos permite con un alto porcentaje? La in vitro. ¿Cómo? In vitro. ¿Y por qué? Estoy de acuerdo, 100% de acuerdo contigo. Muy buena respuesta, por lo demás. ¿Pero por qué? ¿Cómo se hace la propagación in vitro? Yo saco el meristema apical, lo coloco al resguardo del aro estéril, ¿cierto? En un medio de cultivo nutritivo y rico en hormonas para que salgan raíces, ¿cierto? ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? ¿Qué tiene de diferente el ápice respecto de la mitad del tallo? Perfecto, más de diferenciación. No tiene vascularización. No hay un tejido vascular, son solo células meristemáticas que cumplen la función de nutrirse unas a otras, pasarse azúcar hacia la punta y generar nuevas células. Y más abajo, en el brote, viene el sistema vascular reciente. Eso es lo que fundamenta que no haya propagación de virus, por ejemplo, hacia el meristema. El meristema siempre va a estar libre de virus. Igual se hace termoterapia, igual se hacen determinaciones a través de PCR, finalmente, como decía, de la presencia o no de estos patógenos. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Vamos a hablar de nematodos, vamos a hablar solamente de dos, hay un montón más. Yo creo que ya los abordaron, los conocen, de hecho, estos dos deberían sonarles, al menos. ¿Les suena? Meloidogine, ¿qué saben de meloidogine? Ya que se les suena. Es un nemátodo. Como con todos, sí, por supuesto que sí. Sí, generan nódulos o agallas en las raíces. No es, no, este no es. ¿Ah? Depende de la especie. Si nosotros listamos los nematodos que afectan a las vidas, son como 15. Yo dije los más importantes que efectivamente generan un daño económico importante. Pero sépase que el suelo es un medio, es un ecosistema muy diferente a lo que estamos acostumbrados. Es realmente complejo y aunque ustedes no lo crean, muy dinámico también. Elegí estas dos especies porque son los más relevantes y Meloidogine efectivamente es el que genera las agallas o nódulos en las raíces. Efectivamente es así. Y de hecho tiene que ver con su ciclo de vida. Meloidogine es un nemátodo que se vuelve un endoparásito. Ya básicamente su ciclo de vida, especialmente la hembra, lo hace dentro de la raíz y se alimenta toda su vida de esa raíz. Ciclo de vida se lo voy a mostrar, yo creo que veremos más adelante. Otra imagen de
nódulos de raíces. Parte con el huevo se desarrolla, sale el juvenil ingresa a través de las defensas de las puntas de las raíces y se aloja ahí. ¿Vale? Entre tanto hembra como macho, pasan sus estadios juveniles alimentándose de las raíces hasta que el macho madura, sale de la raíz, pero la hembra siempre queda. Y la hembra es la que de hecho permanece todo el resto de su vida generando huevos, sacos con huevos, que posteriormente van a generar la reposición del ciclo. Huevo cerca de eclosionar, la hembra alimentándose del tejido de la raíz permanece viva por supuesto. Este nódulo se forma por la hipertrofia del tejido adyacente al ingreso del nematodo, no solo como una respuesta de defensa de la planta, sino que en realidad está impulsada precisamente por la acción del mismo nematodo. Esto que ven acá, ¿qué será? Huevos. Es el saco de huevos que libera, en una especie de monosilo, la hembra hacia el exterior, lugar donde evidentemente serán fecundados y posteriormente reiniciarán el ciclo. ¿Qué genera en la planta, aparte de esto que visualmente es atractivo de ver los nódulos? Genera decaimiento. Todos los nematodos tienden a causar esto, debilitan la planta porque están afectando lo que es muy sensible para las raíces, o sea, para la planta, que son precisamente las raíces. Y no atacan cualquier parte de la raíz, sino que normalmente los nematodos tienden a alimentarse de aquellas zonas de activo crecimiento. Por lo tanto, en un principio afectan el desarrollo de la biomasa radical. Formas de lidiar con nematodos, vamos a hablar en breve. ¿Conocen a Siphinema? Si no lo conocen, se los presento. Siphinema index, el nematodo vaga también lo llaman, es un ectoparásito, es un nematodo más tradicional, se mueve por la mesósfera y se alimenta de las raíces a partir de clavar su odontostilo, que es como su estilete, en el tejido de la raíz y absorber el contenido celular. Así funciona. ¿Ya? Un insecto más tradicional, más parecido a un áfido en ese sentido. Es súper agresivo en términos de su alimentación, es muy prolífico también, por lo tanto el decaimiento en las plantas es relativamente rápido y bastante evidente. Pero no solamente eso, sino que también podemos observar este tipo de sintomatología. ¿La identifican? ¿Qué puede ser? Es una clorosis relacionada a un virus, el virus del mosaico. El Siphinema es capaz de transmitir algunos virus, dentro de eso el virus del mosaico, y genera clorosis, deformidad y menor crecimiento en las plantas. El color amarillo, ¿qué les indica a ustedes? Que no es clorofila. Si no es clorofila, esto no está haciendo fotosíntesis. Por tanto, hay una disminución de la biomasa que es activa fotosintéticamente. ¿Ya? Dicho esto, entonces, una forma de identificar el daño por nematodo, particularmente de esta especie, es observar virosis concomitante con el ataque. ¿Cómo podemos saber si son los nematodos el problema? Porque yo puedo ver una planta débil y puedo pensar que quizás estoy regando poco, hay temas nutricionales. Podemos hacer una observación directa de las raíces, no necesariamente sacar la planta, pero podríamos hacer una especie de calicata cortita al pie de la planta y observarla. Y podría yo prever si yo voy a establecer plantas, podría verse nematodo antes, ¿no? Ya. ¿Y cómo se hace eso? Una muestra en un... Se toma una muestra, efectivamente, lo que uno hace, especialmente en preplantación, es tomar muestras de suelo, son muestras que tienen que ser analizadas rápido, porque los nematodos se mueren. Uno toma la muestra, se refrigerada, se hace la determinación de especies, que puede ser visual o puede ser también basada en técnicas moleculares, y con eso
uno tiene un panorama de las especies, pero ¿eso significa acaso que, o sea, hay Cyclenema, hay, no sé, hay Platylentus, hay un montón de otras especies? ¿Significa eso que voy a tener problemas en la plantación o posteriormente en el desarrollo? Y la respuesta es no, porque en realidad yo no puedo eliminar los nematodos del suelo, debo convivir con ellos y permitir que la planta sea capaz de tolerarlos también. ¿Qué condiciones hacen que la presencia de nematodos sea peligrosa? Yo creo que es eso. Primero que todo, bajo contenido de materia orgánica en el suelo. La materia orgánica en el suelo es súper importante como indicador de la de la microfauna que existe en ese espacio. Hay nematodos que cazan nematodos y mantienen un control en las poblaciones. Esos nematodos van a estar presentes en la medida en la que hay condiciones para ello. Y la materia orgánica indica, cuando es bajita, que no hay condiciones para su presencia. Otra cosa importante, la presencia de cultivos adicionales al monocultivo que yo voy a establecer. Ese es un factor importante. El mantener cultivos de entrilera, al menos durante el periodo de invierno, permite, por ejemplo, disminuir la incidencia o la severidad de los ataques de los nematodos. Le está dando una opción distinta a solo alimentarse de la planta de vida. Y ya, ok, esto es una condición donde naturalmente tengo muy poquita materia orgánica, suelos arenosos, tengo solo las vides plantadas ahí. ¿Qué puedo hacer? Estoy jodido, si me van a atacar y me van a hacer pedazos de la producción. ¿Qué hago? ¿Puedo hacer alguna aplicación de algún producto químico? Por supuesto que hay nematicidas. Etiquetas rojas que nosotros podríamos aplicar felices al suelo, van a profundizar hasta los 50 centímetros con suerte, más o menos, se aplican en el riego. Y ya, pero el problema es que los nematodos van a quedar vivos por debajo y eso sí, ayuda un poco al principio. Ahí está, ahí tienen opciones. Hay alternativas biológicas, la capsaicina profundiza harto más, que es lo que hace picante el ají, el compuesto que esto genera la pungencia, se aplica en el riego y tiende a ahuyentar. Ok, perfecto. Tenemos aplicaciones de algunos productos basados en microorganismos, como bacillus thuringiensis, también ayuda bastante, especialmente en estas inversiones previas a la plantación. Pero muchas veces es la prevención la que ayuda bastante. Lo que les decía, mecanismos para aumentar materia orgánica en el suelo, en el largo plazo me ayudarán. ¿Utilizar un portainjertos tolerante me ayudará? Obvio que sí, por supuesto. ¿La solarización la han escuchado? Sí. ¿Qué cosa? El problema es, ¿se puede hacer solarizar con plantas? No, piénsalo, es una prevención. Por tanto, estoy previniendo, luego establecer las plantas. ¿Sí? ¿En qué consiste la solarización? Calentamos la tierra por encima del sol con cubiertas transparentes Puedo colocar de plástico, Sí. aumentar la temperatura y con eso aniquilo todo lo que esté pero en los primeros centímetros del suelo. Súper buen manejo preventivo en el caso de la hortaliza, alta, así 10 de 10, pero los frutales que se desarrollan en profundidades mayores, 80 centímetros, 100 centímetros, 120 centímetros, no me sirve. Por tanto, la solarización funciona impecable al principio, porque son los primeros centímetros. O funciona muy bien cuando lo queremos hacer como manejo reiterado, cuando tenemos hortalizas como cultivos. ¿Vale? Y la opción probablemente más interesante es selección de cultivos para entrilera, aumentar la materia orgánica, uso de contingente. Eso es como el... ¿Qué cultivos son recomendables? ¿Para qué cosa? ¿Aumentar la materia orgánica? ¿O para atraer nematodos que benefician? El tema de los cultivos de entrilera es muy gigantesco. Vamos a tratar de abordarlo rápido. Mira, dentro de lo que te ayuda mucho en aumentar la materia orgánica, que creo que es como la mejor herramienta, tienes cultivos como el rabanito, que no es el rabanito pungente que comemos nosotros en la ensalada, sino que es uno más grande. Se parece, no, pero es más grande, es para alimentación animal. Ese genera
un espacio con macroporos grandotes y como lo dejas ahí muchas veces se descompone, te aumenta mucho la materia orgánica en un plazo más corto que otros cultivos. Alternativas como la mostaza también ayuda mucho con los nematodos, no así, dependerá. Las gramíneas cuando tienen infestaciones altas de nematodos iniciales ayuda porque antes de la plantación, por ejemplo, poner gramíneas te ayuda porque desplaza poblaciones grandes de nematodos que te pudiesen causar daños. Pero eso dura un ratito. Así que luego lo que tienes que hacer es hacer mezclas con leguminosas. Las leguminosas no darían bien, porque también favorecen la aparición de no solo más alimentos para nematodos, sino que también otros nematodos que se van a comer, aparte de esa población. También hay hongos que afectan y bacterias que afectan a los nematodos. Se lo hace aquí. Entonces, ¿cuáles son los cultivos preferidos? Yo diría eso. La mezcla leguminosa de gramínea para balancear un poco la microbiota que hay y todo aquello que aumente más fuertemente el contenido de materia orgánica en el suelo. ¿Ya? Lo otro es, establecí, creo que me pasé el tiempo, lo siento, ¿no? Un segundito. Establecí un cultivo, muchas veces lo que hacemos es, cuando ya empieza la temporada, tenemos que eliminar ese cultivo para que no genere ninguna competencia, nada. Entonces lo que uno hace es picar y reincorporar. ¿Cachai? Es como una especie de abono verde. Se ha visto que eso tiene un efecto positivo, pero el mejor efecto es simplemente pasar destruyendo en superficie el cultivo de entrilera que tenías. ¿Ya? ¿Por qué? Porque evitan la liberación de dióxido de carbono hacia la atmósfera y el suelo actúa como un capturador de dióxido de carbono. Eso permite que el contenido a la larga de la materia orgánica también se incremente, más rápido que si picaras e hiciese una especie de subsolado incluso superficial. O un arado de eso que se llama subsolado. Creo que con eso te dar alguna respuesta más sintética. Perdón si debe hacer. Bien, pequeñines, eso, ¿nos tienen alguna otra duda, consulta o inquietud? La próxima semana vamos a estar abordando plagas. Parece que vamos a seguir con la misma lógica, pero nos vamos a enfocar únicamente en plagas. Paso la lista muy